Hola, en este vídeo vamos a resolver el ejercicio 15 del cuadernillo de ejercicios del tema 3. El enunciado nos dice que la empresa Avia S.A. construye y vende helicópteros usando como factor trabajo L y factor capital K, en un mercado que es perfectamente competitivo en el corto plazo y que tiene la curva de costes totales a corto plazo que viene dada por la expresión 4Q² más 100. Donde Q minúscula es la cantidad producida por cada empresa individual. Suponiendo que la demanda del mercado tiene la expresión cantidad demandada igual a 96 menos 2 veces el precio, siendo el precio P el precio de los helicópteros, en primer lugar nos pregunta en el apartado A cuál es la curva de oferta a corto plazo de cada fabricante. En este caso vamos a resolverlo a continuación. Recordad que el problema de maximización del beneficio teníamos que elegir la cantidad Q para maximizar el beneficio, que era ingresos menos costes. Y obteníamos varias condiciones. Teníamos la condición de primer orden, que nos decía que la derivada de la función objetivo respecto de la variable de decisión tenía que igualarse a 0. Y según esto llegábamos en un mercado perfectamente competitivo a que el precio tiene que ser igual a coste marginal. Luego en nuestro caso tendríamos que precio tiene que ser igual a la derivada del coste total, el coste marginal, que es 8Q. Luego teníamos la condición de segundo orden, que nos decía que la segunda derivada del beneficio respecto de Q tiene que ser menor que 0 para alcanzar un máximo. Daros cuenta que la primera derivada es precio menos 8Q. Si derivamos esa primera derivada respecto de Q obtendremos menos 8, que es menor que 0. Luego la condición de segundo orden se cumple. Y por último la condición económica, que nos decía que el beneficio de producir tiene que ser mayor o igual que el beneficio de no producir. En el corto plazo el beneficio de producir y de no producir se igualan. En el punto en el que el empresario está indiferente entre producir y no producir, se conoce como mínimo de explotación. Y es aquel punto, aquella cantidad para la cual los costes marginales coinciden con los costes variables medios. Tenemos que nuestra curva de costes marginales es 8Q, y los costes variables medios, tomando el coste variable que es 4Q², pues el coste variable medio es 4Q. Por lo tanto, la cantidad que corresponde al mínimo de explotación es 0. Y sustituyendo esta cantidad en el coste marginal o en el coste variable medio, me da igual en cualquiera de las dos, obtenemos que el precio que corresponde a ese mínimo de explotación es también 0. Por lo tanto, la curva de oferta individual será de la primera condición de primer orden, obtenemos Q, cantidad que produce cada empresario en función del precio, es precio partido por 8 para un precio mayor o igual que 0. Luego, esta es nuestra curva de oferta individual a corto plazo. A continuación, en el apartado B, nos preguntan calcular el equilibrio competitivo si hubiera 16 empresas idénticas en el mercado. Para ello, tenemos en cuenta que lo que nos están dando el dato de N, el número de empresas, son 16, son todas idénticas, por lo tanto tienen la misma estructura de costes, cada una tiene la misma curva de oferta individual. Para poder calcular el equilibrio en el mercado, tendremos que primero obtener nuestra curva de oferta de mercado, para lo cual agregamos las curvas de oferta individual. Como son todas idénticas, desde 1 hasta n, que es 16, podemos hacer directamente multiplicar 16 por nuestra curva individual, que es P partido por 8. Y por lo tanto, obtendremos que nuestra curva agregada de oferta en el mercado es 2P para un precio mayor o igual que 0. Y esta es nuestra curva de oferta agregada. Ahora, para obtener el equilibrio en el mercado, igualamos curva de oferta de mercado, que acabamos de obtener, con la curva de demanda de mercado que nos da el enunciado del problema. Y entonces tendremos 2
P es igual a 96 menos 2P. Por lo tanto, el precio de equilibrio, P asterisco, tendremos despejando 96 entre 4, que es 24. Y ahora, sustituyendo este precio de equilibrio, ya sea en la curva de oferta de mercado o en la curva de demanda de mercado, obtendremos Q asterisco, que es la cantidad de equilibrio de mercado, que si la sustituimos en la curva de oferta, tendremos que es 2 por el precio, 24, luego 48 unidades en el equilibrio del mercado competitivo a corto plazo. ¿Cuánto producirá cada una de las 16 empresas? Pues la cantidad que producirá cada empresa va a ser la cantidad total que se intercambie dividido por el número de empresas, que son 16. Por lo tanto, cada una de ellas producirá 3 unidades. Y vamos a calcular también el beneficio de cada empresario individual. El beneficio de cada empresario individual directamente en nuestra función de beneficios que tenemos aquí arriba. Reemplazamos el precio por 24, la cantidad individual que produce cada empresario por 3 y los costes totales de cada empresario, que son 4 por Q cuadrado, siendo Q la cantidad que produce cada empresario, por lo tanto 3 al cuadrado y más 100. Todo ello con el menos delante porque son costes. De tal forma que el beneficio de cada empresario individual en el equilibrio de mercado, B asterisco sub J, os tiene que salir menos 64. Fijaros que obtenemos un beneficio negativo, menos 64. ¿Por qué al empresario le interesa producir? Porque estos beneficios compensa los costes fijos. Los costes fijos, si no produjera nada, sus beneficios serían menos 100. Produciendo, los beneficios son menos 64. Por lo tanto, genera menos pérdidas produciendo que sin producir nada. Luego le va a interesar producir. De hecho, cumple la condición económica porque el precio de mercado 24 está por encima del precio que nos ha dado como precio mínimo, que es 0. Vamos a continuación a representar gráficamente este equilibrio, ya que en los siguientes apartados nos va a ir pidiendo representarlos. Y entonces vamos a dibujar la curva de oferta. Recordad que para poder representar curvas de oferta y de demanda tenemos que hacer primera derivada primera derivada para ver si es creciente o decreciente, segunda derivada para ver si es cóncava, convexa o es una recta y los puntos de corte con los ejes. Entonces, la curva de oferta, vamos a empezar por la curva de oferta, va a partir del precio 0 y para el precio 0 la cantidad es 0, por tanto va a partir del origen, va a tener una pendiente de 2 y va a ser creciente. A continuación dibujamos la curva de demanda. Fijaros que va a ser decreciente, la pendiente es negativa, va a ser una recta porque la primera derivada es una constante. Y cuando el precio es 0, la cantidad demandada es 96, luego el punto de corte con el eje horizontal va a ser 96. Y por otra parte, cuando la cantidad es 0, despejando el precio, nos dará el punto de corte con el eje vertical, que va a ser 48. Luego tendremos que curva de demanda tendrá esta forma aproximadamente. Y el punto donde se cortan curva de demanda y curva de oferta es nuestro punto de equilibrio. Cantidad inicial Q0 igual a 48 y precio inicial igual 24. El siguiente apartado nos pide calcular cómo varían los excedentes de consumidores, productores y el bienestar social si el gobierno establece un impuesto de 2 unidades monetarias por unidad vendida de producto, e ilustrarlo gráficamente. Al introducir un impuesto de 2 unidades monetarias por unidad vendida, tenemos que tener en cuenta que nuestra curva de costes totales a corto plazo de cada empresario individual se va a ver modificada, porque ahora nuestra nueva curva de costes totales va a ser la original, a la que además le añadimos un nuevo coste, porque le añadimos por cada unidad producida 2 unidades monetarias de impuesto, por lo tanto 2Q y más 100.
De tal manera que nuestro problema individual a nivel de empresa de maximización del beneficio va a cambiar. Nuestra condición de primer orden, en la cual teníamos que en competencia perfecta precio es igual a coste marginal, se ve modificada. Y ahora el precio es igual a 8Q más 2. Y nuestra condición económica también se ve modificada, porque coste marginal se igualará a coste variable medio en el punto del mínimo de explotación, pero estas expresiones cambian, porque ahora el coste marginal, hemos dicho que es 8Q más 2, es igual al nuevo coste variable medio, que es 4Q más 2. Despejando, de aquí tenemos que la cantidad que corresponde al mínimo de explotación será 0. Y reemplazando esta cantidad en cualquiera de las dos funciones de coste, ya sea en la de coste marginal o en la de coste variable medio, tenemos que el precio que corresponde al mínimo de explotación va a ser, si lo reemplazamos en esta, 8 por 0 más 2. Por lo tanto, el precio mínimo va a ser 2. De tal forma que tenemos una nueva curva de oferta individual, que despejando la cantidad tendremos precio menos 2 partido por 8 para un precio mayor o igual que 2. Y esta será nuestra nueva curva de oferta individual. A continuación, tenemos que ver qué ocurre con la curva de oferta de mercado. Sigue habiendo 16 empresas, luego, y son todas idénticas, con la misma curva, el impuesto les afecta a todas las empresas. Luego nuestra curva de oferta agregada se calculará multiplicando las ofertas individuales por n, el número de empresas, luego 16 por precio menos 2 partido por 8, luego esto es igual a 2P menos 4. Luego la curva de oferta de mercado es 2P menos 4 para un precio mayor o igual que 2. La curva de demanda no cambia, no cambian los gustos de los consumidores, ni ninguno de los factores que afectan a la curva de demanda. Por lo tanto, tendremos que el nuevo equilibrio, igualaremos la nueva curva de oferta que hemos obtenido con la curva de demanda que teníamos del apartado anterior. Y tendremos, al igualar, 2P menos 4 es igual a la curva de demanda, que era 96 menos 2P. Luego tendremos 4P es igual a 96 más 4, que es 100. De tal forma que vamos a llamar P super 1 al nuevo precio de equilibrio y tendremos que este precio es 25. Reemplazamos este precio ya sea en la curva de demanda o en la de oferta y tendremos que la cantidad de equilibrio ahora pasará a ser, pues si reemplazamos en la curva de oferta tendremos 2 por 25, 50 menos 4, 46. Y ahora, ¿cuánto producirá cada empresa individual? Como hay 16 empresas, tendremos que cada empresa individual va a producir 46 dividido del número de empresas, que son 16, y esto es 2,875. Y a continuación calculamos el beneficio de cada empresa individual, para lo cual sustituimos en nuestra función de beneficios el precio por 25, la cantidad por la cantidad que produce cada empresa, 2,875 unidades, y los costes, sobre todo, recordad que nuestra curva de costes totales ha cambiado y ahora es 4Q cuadrado más 2Q más 100. Pues al reemplazar esos valores y hacer el cálculo, obtendréis que el beneficio es menos 66,9375 unidades monetarias. Y tenemos que este será el beneficio de cada empresa individual. Entonces, el ejercicio nos está pidiendo que obtengamos, que calculemos el excedente de consumidores, productores y bienestar social, y cómo varían.
para lo cual vamos a calcular en primer lugar los excedentes del anterior apartado de la situación inicial. En la situación inicial, el excedente de los consumidores viene dado por el triángulo, por la diferencia entre la curva de demanda y el precio que realmente pagan. Luego es este gran triángulo que aparece aquí con los vértices 48, 48 y 24. Luego tenemos que ese área del triángulo será 48 base por altura 48 menos 24 y dividido por 2. Haciendo el cálculo, 48 por 24 y dividido por 2, tendremos 576 unidades monetarias, es el excedente de los consumidores inicial. Y ahora el excedente de los productores va a ser el área del triángulo que viene marcado por el origen, 0, el precio, 24 y 48. Es decir, la diferencia entre el precio que reciben efectivamente los empresarios, que es 24 unidades monetarias, menos el precio al que estaban dispuestos a vender cada unidad, que nos viene dado por la curva de oferta. Luego el área de ese triángulo es base 48 por altura 24 menos 0, que es 24, y dividido por 2, luego 576. Por lo que el bienestar social inicial es suma de excedente de los consumidores inicial más excedente de los productores inicial, tendremos que es 1.152 unidades monetarias. A continuación vamos a calcular excedente de los consumidores, de los productores y excedente del gobierno, porque en el apartado C interviene el gobierno a través de un impuesto, y vamos a ver qué es lo que ocurre con el bienestar social. Para ello, vamos primero a representar el nuevo equilibrio. Para representar el nuevo equilibrio tenemos que observar que nuestra curva de oferta se ha desplazado. ¿Y hacia dónde se ha desplazado? Pues se ha desplazado hacia arriba. Fijaros que ahora partirá del precio 2, ya no va a partir del precio 0, porque ese es el precio mínimo a partir del cual produce. La pendiente sí que va a seguir siendo la misma, luego va a ser una curva, una recta paralela a la oferta inicial, pero en este caso partirá de 2. Esta será la oferta inicial, S0, y aquí la oferta final, S1. De tal forma que el nuevo punto de equilibrio va a ser el nuevo punto de corte de la curva de demanda, que no ha cambiado con la nueva curva de oferta. La nueva cantidad de equilibrio, Q1, ahora hemos calculado que era 46, y el nuevo precio de equilibrio aumenta a 25. Tenemos aquí, por lo tanto, dibujado el nuevo punto de equilibrio. Vamos a calcular cuál será el excedente de los consumidores. En este nuevo equilibrio será la diferencia entre la curva de demanda, que es el precio que están dispuestos a pagar por cada unidad, menos el precio que realmente pagan, que ahora es 25 unidades monetarias. Por lo tanto, el excedente de los consumidores va a ser el área del triángulo que tiene base 46 por altura 48 menos 25 y dividido por 2. Y esto nos dará 46 por 23 dividido por 2, que es igual a 529. Por lo tanto, observamos que el excedente de los consumidores se ha reducido. En concreto, si calculamos la diferencia, hay una pérdida de excedente de los consumidores, y la diferencia entre 576, la inicial, y 529, el excedente final, tenemos que va a ser menos 47. No indico la transparencia signo negativo, ya que ya estoy indicando con este signo que esto es una pérdida de excedente de los consumidores. El excedente de los productores va a ser la diferencia entre el precio que reciben efectivamente los empresarios y el precio al cual estaban dispuestos a ofertar. El precio que reciben efectivamente los empresarios no es 25 unidades monetarias por cada unidad, sino 23,
porque 2 unidades monetarias por cada unidad se la tienen que entregar al Estado en concepto de impuesto. Tenemos que el triángulo que está marcado por 23, el precio que realmente reciben los empresarios, y la curva de oferta inicial, que es la que nos está marcando los costes originales a los que se enfrenta el empresario, pues este triángulo será el excedente de los productores. Por lo que será el área del triángulo de base 46 y altura 23 menos 0 partido todo ello por 2, luego también será 529. Habrá una pérdida de excedente de los productores que la podemos cuantificar como la diferencia entre 576 y 529, que son 47 unidades monetarias. Y por último, el excedente del gobierno, que es la recaudación impositiva, que será el tipo impositivo por las unidades que se intercambian, ya que es un impuesto por unidad producida. La tasa impositiva era de 2 unidades monetarias por cada unidad intercambiada, y ahora en el nuevo equilibrio se intercambian 46 unidades físicas del bien. Luego la recaudación del gobierno será de 92 unidades monetarias. Y ahora, si calculamos el bienestar social, será la suma de excedente de los consumidores más excedente de los productores más excedente del gobierno. Luego el bienestar social será igual a 529 más 529 más 92, lo que es lo mismo 1150. Fijaros que respecto de la situación inicial ha habido una pérdida neta de bienestar social que cuantificamos en 2 unidades monetarias, ya que es la diferencia entre el bienestar social inicial y el bienestar social final. Vamos a ver gráficamente cuáles son estos nuevos excedentes y sus variaciones. Habíamos dicho que el excedente inicial de los consumidores era el área del triángulo marcado por los vértices 48, cantidad inicial 48 y precio inicial 24. Y al aumentar el precio de equilibrio, el área que marca ahora la diferencia entre la curva de demanda y el precio de 25 es el nuevo área del excedente de los consumidores. El área de ese triángulo verde es el nuevo excedente de los consumidores. Fijaros que la pérdida de 47 unidades se debe tanto a la disminución de la cantidad que consumen, porque ahora antes podían consumir 48 unidades y ahora son 46, y también se debe al aumento en el precio, porque ahora las nuevas unidades, esas 46, ya no las pagan al precio de 24, sino al precio de 25. Por su parte, el excedente de los productores hemos dicho que es la diferencia entre el precio efectivo, 23 unidades monetarias, con el precio al cual estaban dispuestos a vender cada unidad, que viene dada por la curva de oferta original, que es la que representa sus costes de producción. Luego será este nuevo área del triángulo y no la anterior, que era 24 y con el vértice 48. Vamos a representarlo en otro color. Luego tenemos que el área del triángulo azul representa el nuevo excedente de los productores, que se ha reducido respecto del inicial, porque por una parte ahora venden menos unidades, pasan de 48 a 46, pero además no reciben el precio de 24, sino que efectivamente solo reciben el precio de 23, es lo que reciben ellos en su bolsillo, ya que la diferencia entre el precio de mercado 25 y 23, esas 2 unidades monetarias, es lo que tiene que pagar en impuestos por cada unidad producida al Estado. Y por último, el excedente del gobierno es la recaudación impositiva, que corresponde al área del rectángulo blanco que nos queda aquí, que lo vamos a pintar en otro color. Y ahora fijaros que respecto del bienestar social inicial, que era el área de todo este triángulo con vértices 48, 48 y 0, tenemos este triángulo en blanco que corresponde con la pérdida de bienestar social. Es una pérdida de eficiencia debido a la intervención estatal.
Y fijaros que el área de este triángulo, que hemos calculado antes como la diferencia entre bienestar social final e inicial, era 2. Podemos calcular también el área de este triángulo. Fijaros, la base es 2 unidades, multiplicado por la altura, que es también 2 unidades, 25 menos 23, y dividido por 2, que nos da exactamente 2 unidades. En el apartado D nos piden calcular cómo varían los excedentes de los consumidores, productores y el bienestar social si, en lugar de un impuesto, lo que se establece por parte del Gobierno es una subvención de 2 unidades monetarias por unidad vendida de producto, e ilustrarlo gráficamente. En este caso, la intervención del Gobierno también afecta a la curva de costes de cada uno de los empresarios individuales, pero fijaros que ahora es una subvención, por lo tanto nuestros costes totales se van a ver reducidos. Era 4q² más 100 y ahora va a ser 4q² más 100 y menos 2q porque es un menor coste al ser una subvención. Como en el caso anterior, esto va a afectar al equilibrio de cada empresario individual al maximizar el beneficio. La condición de primer orden y la condición económica van a cambiar. Ahora nuestra condición de primer orden, precio igual a coste marginal, cambia puesto que el coste marginal cambia y tenemos que coste marginal es 8q menos 2. Y la condición económica también cambia. Vamos a calcular nuestro nuevo mínimo de explotación. Coste marginal es igual a coste variable medio. En el mínimo de explotación tenemos que el coste marginal es 8q menos 2. Tiene que ser igual al coste variable medio, que ahora es 4q menos 2. La cantidad del mínimo de explotación es igual a 0. Luego tendríamos que el precio que corresponde al mínimo de explotación es negativo. Saldría menos 2 al reemplazar ya sea en el coste marginal o en el coste variable medio. Esto no puede darse luego porque no puede haber precios negativos. Luego realmente el precio mínimo para el cual empezará a producir un empresario individual va a ser el precio 0. Luego nuestra curva de oferta individual va a ser Q es precio más 2 dividido por 8 para un precio mayor o igual que 0. Esto hace cambiar la curva de oferta de mercado. Teníamos que eran 16 empresas idénticas. Luego la curva de oferta de mercado se calcula como N, el número de empresas, por la cantidad que produce cada una de ellas. La curva de oferta individual, luego 16 por precio más 2 dividido por 8. Luego tenemos 2P más 4. Nuestra curva de oferta de mercado va a ser 2P más 4 para un precio mayor o igual que 0. El nuevo equilibrio, igualando cantidad ofertada y demandada, tenemos 2P más 4 es igual a la curva de demanda, que no ha cambiado, y que es 96 menos 2P. Luego tenemos 4P es igual a 96 menos 4, que es 92. Luego el precio de equilibrio, que vamos a llamar ahora P super 2, para distinguirlo del anterior equilibrio obtenido, es 92 entre 4, que es 23. Si reemplazáis este precio ya sea en la curva de oferta o en la de demanda, tendréis precio 23 por 2, 46, más 4, 50. Luego la nueva cantidad de equilibrio va a ser 50. Lo que produzca cada empresario individual va a ser 50 entre el número de empresas, luego 50 entre 16, que es 3,125. Y el beneficio de cada empresa individual, tenemos que al reemplazar precio 23 por cantidad que produce cada empresa, 3,125, menos los costes, en los cuales nos tenemos que dar cuenta que ahora los costes han cambiado. Ahora tenemos la subvención, por lo tanto los costes van a ser más pequeños. Tenemos que el beneficio de cada empresa, al reemplazar cantidades y precios, va a ser de menos 60,93. Vamos a representar el nuevo equilibrio. La curva de demanda no varía, pero la curva de oferta sí. La curva de oferta en concreto
se desplaza hacia abajo o hacia la derecha, ya que ahí se reducen los costes. ¿Cuál va a ser el nuevo punto de corte? En este caso, con el eje horizontal, va a ser 4. Ahora tenemos que el nuevo punto de corte entre la nueva curva de oferta de mercado, S1, y la curva de demanda es nuestro nuevo equilibrio. El nuevo precio de equilibrio que hemos calculado era 23 y la nueva cantidad de equilibrio que hemos calculado era 50. Ahora podemos calcular ya los nuevos excedentes de consumidores, productores y gobierno. El excedente de los consumidores viene dado por la diferencia entre el precio que están dispuestos a pagar por cada unidad, que es la curva de demanda, y el precio que realmente pagan. Ahora realmente pagan 23. Luego el área del triángulo, que viene dado por curva de demanda, los vértices 48 y 50 y el otro vértice 23, es el nuevo excedente de los consumidores. Utilizamos el superíndice 2. Tenemos que este excedente va a ser base 50 por altura 48 menos 23 y dividido por 2, que son 625 unidades monetarias. Si lo comparamos con el excedente de los consumidores inicial, es decir, sin intervención del gobierno, que era 576, tenemos que ha habido una ganancia para los consumidores de bienestar que cuantificamos en la diferencia, que son 49 unidades monetarias. Vale, representamos a continuación el excedente de los consumidores con el mismo color verde que habíamos utilizado antes. Y ahora el excedente de los productores, que hemos dicho que es la diferencia entre el precio que reciben efectivamente por cada unidad producida y el precio al que estaban dispuestos a venderla. Fijaros que en este caso el precio que recibe por cada unidad el empresario no es 23, que es el precio de equilibrio de mercado, sino 23 más la subvención. Luego, por cada unidad que vende, va a recibir 25 unidades monetarias. Luego tenemos que dibujar que al trasladar la cantidad de 50 a la curva de oferta inicial, esta nos va a dar el precio que recibe es 25. Luego la diferencia entre el precio 25 y el precio al cual estaba dispuesto a vender cada unidad, que viene dado por la curva de oferta inicial, porque es la que representa sus costes de producción originales. Ese triángulo de vértice 25, 50 y 0 es el nuevo excedente de los productores, que representamos en azul. Fijaros que ahora se solapa parte del excedente de los consumidores y de los productores, que en ambos casos se ha visto ampliado respecto del inicial. Si no tuviéramos en cuenta ahora el excedente del gobierno, obtendríamos que nuestro bienestar social ha aumentado, pero no es así, como veremos a continuación. Vamos en primer lugar a calcular el excedente de los productores, que es el área de este triángulo, de base 50 y altura 25 menos 0 dividido por 2. Luego tenemos que el área es 625. Tenemos una ganancia de los productores, una ganancia de bienestar, que cuantificamos también en 49 unidades, porque es la diferencia entre el excedente de los productores iniciales, que era 576, y el nuevo excedente de los productores, que es 625, que es mayor. Pero ahora vamos a calcular cuál es el excedente del gobierno. El excedente del gobierno en este caso va a ser negativo, porque supone un gasto para el gobierno. Se cuantifica como la subvención unitaria por la cantidad de unidades que se intercambian en el mercado y por las cuales tendrá que pagar subvención. La subvención unitaria era 2 unidades monetarias. Por la cantidad de equilibrio en esta situación, que ahora es 50 unidades, tenemos que el excedente del gobierno negativo es 100 unidades. Gráficamente va a ser el área del rectángulo de base 50 y altura la diferencia entre 25 y 23, porque es exactamente esta distancia entre las dos curvas de oferta, es la subvención unitaria, es lo que se ha desplazado la curva de costes marginales de cada uno de los empresarios. Luego, gráficamente, podemos representar esto como un rectángulo. Si lo representamos en color naranja, tenemos que es el rectángulo de base 50, cantidad intercambiada, por altura 2, que es la subvención unitaria. Si ahora fijaros que esto está solapando, esto es negativo, este excedente del gobierno, y está solapando a excedente de consumidores y excedente de productores. Vamos a ponerlo un poco más transparente. Fijaros, este rectángulo está superponiéndose a
toda esta parte que es excedente de los productores que ha aumentado y toda esta parte que es excedente de los consumidores que también ha aumentado. Esto se va a compensar, esos aumentos, con esta cantidad negativa, pero si bien este triángulo que está aquí marcado, este triángulo que estoy marcando, también se compensa, este también se compensa, pero aquí nos queda este triángulo de aquí. Fijaros, no se compensa con nada, ya que ahí, si quitamos este elemento, ahí no teníamos ningún incremento de excedente ni de consumidores ni de productores. Luego, el área de ese pequeño triángulo es la pérdida de bienestar social, que vamos a cuantificar. El bienestar social ahora es la suma de excedente de los consumidores más excedente de los productores más excedente del gobierno, que es igual a 625 más 625 menos 100, tenemos que es 1.150 unidades. De nuevo, ha habido una reducción, una pérdida de bienestar social, se ha introducido una ineficiencia en el mercado y esa pérdida de bienestar social la cuantificamos como la diferencia entre 1.150 y 1.152, que era el bienestar social inicial. Luego tenemos que la pérdida de bienestar social es 2. Y gráficamente hemos dicho que va a ser el área de este triángulo blanco que nos quedaba aquí detrás, que representamos por el área de ese triángulo rojo, que si fijaros, podéis calcular también el área de ese triangulito, como el área de la base 2, 50 menos 48, por altura, que es también 2, 25 menos 23, y dividido por 2, que tenéis por lo tanto que es 2.